soy CEO actualmente de Bunker. Bunker es una compañía o Bunker, es una compañía que se dedica básicamente a ayudar a los departamentos de marketing a procesar información, grandes volúmenes de datos y ser más eficientes mediante el uso de data e inteligencia artificial. Básicamente lo que hacemos es tratar de meternos dentro del negocio con tecnología para poder generar eficiencias en todo lo que son las decisiones y las ejecuciones. Lo que vamos a hablar hoy, un poco Álvaro hacía la introducción, pero vamos a hablar de cómo están cambiando las políticas del manejo de datos y cómo estos datos de alguna forma estas políticas están afectando realmente a los negocios. Algo que no es un tema muy popular, pero se está haciendo muy popular últimamente. Y la realidad es que va a afectar mucho y ya está afectando mucho en todas las líneas a todas las compañías. ¿Okay? Entonces, básicamente, el título de la charla es El futuro es privado. Y esto va de alguna forma a generar nuevas reglas, nuevos problemas y también nuevas oportunidades. Para empezar, es un tema que es aburrido, entonces voy a tratar de hacerlo lo más divertido posible. Dentro del contexto es bien importante entender lo que implica, porque hay varios cambios, desde lo social, lo político, lo legal, también desde lo tecnológico. Lo más importante es que hasta ahora todo esto era un debate bien de nicho, ¿no? O sea, nosotros realmente lo que teníamos era una conversación que se generaba hace bastante tiempo en la industria, pero no se había vuelto una preocupación global. Sin embargo, hoy ya esto es un tema un poco más complicado, al punto tal de que esta es la última presentación que hizo Mark Zuckerberg, que de hecho me copió el título de la charla, pero la hizo en marzo, en 2019, y básicamente él inauguró su conferencia, que se llama Left 8, que es donde reúne básicamente a los desarrolladores a nivel global, en San José, en California, y anuncia todo lo que viene el próximo año. Bueno, su presentación su keynote empezó con esto. Y si hay algo que de alguna forma ha pasado en el último tiempo, es que Internet ha sido un lugar donde la gente antes de pedir permiso pide perdón, ¿no? O sea, no había reglas, estas compañías han generado imperios económicos enormes y lo han hecho básicamente usando los datos de las personas, datos que recolectaban sin ningún tipo de escrúpulos porque no había ninguna reglamentación, nada que les prohibiera hacer lo que quisieran. De hecho, hoy grandes negocios de Internet están generando cuestionamientos muy fuertes respecto a cómo hacer determinados tipos de negocios, y de alguna forma, si no es competencia desleal, con los negocios analógicos, ¿no? Esas son discusiones muy populares que habrán escuchado situaciones en New York con Airbnb o diferentes situaciones con la industria de la música, etcétera, etcétera. La realidad es que en Internet hasta ahora no habían reglas, entonces cada uno hacía lo que quería. ¿El problema cuál es? Que en la medida que aumentó el uso y la recolección de datos, empezó a crecer el debate sobre la ética en su diferente uso de estos datos. O sea, realmente, hace un par de años atrás, la masificación de teléfonos móviles no era la que teníamos, entonces nadie se preocupaba de estos temas. Hoy literalmente nuestra vida está digitalizada y todo lo que hacemos es traqueado. A partir de ahí, ese aumento de uso de datos está generando debates muy fuertes y sobre todo reglamentaciones muy fuertes. A partir de ahí es que les recomiendo, si quieren interiorizarse un poquito más en el tema, que miren la película Social Dilemma, el documental en Netflix. Es súper bueno verlo, independientemente de si les gusta o no, es súper bueno verlo para entender un poquito mejor la magnitud de todo esto, que entiendo que todos los que están en esta reunión la entienden, pero me parece importante que puedan verlo desde una óptica más conceptual. Esta es una escena muy famosa del documental, donde básicamente la persona está impactada con los algoritmos, que estas tres personas representan los algoritmos, en base a todo lo que conocen de esa persona, le empiezan a dar información. Y esto en verdad, yo les preparé esto, que me parece que es muy interesante que lo entiendan. Sin saberlo, la cantidad de datos que tienen estas compañías sobre nosotros es ridícula. Esto es mi Google Timeline. No sé si todos saben, pero si ustedes van a Google Maps y ponen /timeline, tienen, si habilitaron esa función, todo absolutamente traqueado. Se los preparé para que entiendan un poco la magnitud de todo esto, de lo que es. Esto es mi timeline actual. Estos son todos los lugares donde yo estuve en el 2018. Le puse el 2018 para que entiendan, básicamente, que están todos los años de que hayan tenido un teléfono con la opción habilitada. Y es una opción que en verdad está por defecto en Google Maps. Y básicamente me dice que hice 19 viajes. Acá van a ver todos los puntitos de los lugares donde estuve en el 2018. Y no solamente eso, se puede poner un poquito peor esto. Yo voy a ir al mes de febrero, por ejemplo, y en el mes de febrero voy a ir, por ejemplo, al día, no sé, voy a ir el sábado 10. ¿Qué pasó el sábado 10? Y estos son todos los movimientos que yo hice. Yo estaba en Montevideo el sábado 10, y en cada lugar donde paré. No solamente eso, sino que el paseo con el perro, que yo saqué fotos del perro, están acá. O sea, es una locura todo lo que está ocurriendo a nivel de las plataformas tecnológicas y toda la información que tienen. Yo si, por ejemplo, me muevo al día siguiente, ya voy a ver, por ejemplo, el viaje que hice el lunes. Yo el lunes
me tomé un avión, vamos a verlo acá, para que se den cuenta lo que quiero decir. Está literalmente todo grabado. Acá está el aeropuerto, acá dice a dónde fui, 8 horas de vuelo, y van viendo todas las fotos que fui haciendo en cada lugar. Acá estoy arriba del avión, que se ve que saqué una foto y se la mandé a alguien. Está todo grabado, absolutamente cada uno de los movimientos que nosotros hacemos. Y eso, obviamente, como decía hoy, está empezando a generar muchas discusiones de, bueno, está bien que todas estas empresas tengan toda esta información de nosotros. Y bueno, realmente la industria necesitaba un cambio, y un cambio hacia la privacidad y hacia la protección de datos, porque eran cosas que los usuarios ni siquiera saben que le están dando a estas compañías. Y bueno, por primera vez hay señales claras de los jugadores más grandes de la industria que esto que está ocurriendo ahora respecto a las reglamentaciones va en serio. Y se divide en dos aspectos principales. El primero es social, político y legal, y el segundo son los aspectos tecnológicos. O sea, todo esto que está pasando en base a la cantidad de información que tienen estas empresas sobre nosotros, está empezando a ser regulado y está empezando a tener efectos también desde el lado tecnológico. Y esto, en verdad, impacta en cualquier negocio, sin importar dónde estemos. Porque hoy en día ya no hay fronteras. Esto no es que aplica a un país o aplica a otro. No, realmente son políticas que están empezando a impactar a nivel global. Y un poco para dar un timeline de todo lo que ha pasado y cómo están cambiando básicamente todos estos paradigmas que teníamos. Y es bien importante entenderlo desde una óptica más conceptual, porque si nos metemos técnicamente en esto, nada, tendríamos que hacer 3 horas de presentación. Desde lo conceptual, hagan de cuenta que esto viene ocurriendo hace mucho tiempo, pero lo que pasó en algunos hechos sociales generó que esto de alguna forma tomara un ritmo mucho mayor. Por ejemplo, en el 17 de marzo de 2018 estalló toda la crisis de Cambridge Analytica, supongo que nadie es ajeno a eso, a los que no saben, bueno, fue un agujero de seguridad que hubo en Facebook. No es que Facebook hizo algo mal, Facebook lo que hizo mal no fue proteger bien los datos de sus usuarios. Eso es lo que le machacan a Facebook, porque Facebook no hizo un delito de agarrar y regalar la información. Había un agujero de seguridad en cómo protegían los datos, y ahí estuvo el problema. Y bueno, esto generó un montón de problemas alrededor. Al mismo tiempo, supongo que todos saben lo que es el GDPR, a los que no sepan, es una regulación bastante pesadita que salió en la Unión Europea sobre el tratamiento de datos, y fue lo que movilizó gran parte de las cosas que vamos a ver hoy en la presentación. Pero esto fue la primera señal de que esto iba en serio, en cómo íbamos a tratar los datos de las personas a partir de ahora. Y esto en verdad se venía masticando hacía muchos años atrás, ¿no? El GDPR sale el 25 de mayo del 2018, pero se venía manejando desde hace mucho tiempo atrás. Y bueno, empezaron a pasar un montón de cosas en diferentes aspectos sociales, políticos y legales, que fueron dando la pauta de que en verdad esto cada vez iba a ser peor, ¿no? En cómo tratábamos los datos de las personas y cómo las empresas tecnológicas tenían que empezar a tomar acción. Bueno, todos estos cambios sociales, políticos y legales obviamente terminaron repercutiendo en cambios tecnológicos. Y el primero en dar una señal clara de esto fue Apple, que lanzó una cosa que se llama ITP. El ITP es Intelligent Tracking Prevention, que básicamente es un formato en donde las personas que navegan dentro de lo que es la plataforma Safari, que es el segundo navegador más usado del mundo, básicamente se asegura Apple de no darle información a terceros. Empezó siendo algo muy básico y fue creciendo de manera gradual hasta hoy ser literalmente la política más fuerte que hay en la industria tecnológica respecto a cómo se usan los datos de las personas. Y esto generó un efecto dominó en un montón de aspectos. Cuando ustedes van a ver el timeline de esta hora, se van a dar cuenta que las diferentes compañías tecnológicas empezaron a tomar decisiones respecto al tema, porque si una lo hacía, la otra también lo tenía que hacer. O sea, no era un tema de tintas medias. O sea, realmente cada uno empezó a poner su postura en el mercado de cómo iba a manejar la información de las personas. Y esto, bueno, generó que Google, por ejemplo, anunciara en su plataforma de anuncios cómo iba a manejar los datos, y eliminó básicamente lo que era el ID único de usuarios. Safari elevó la apuesta y anunció el ITP, la versión 2.0, que eso fue, tecnológicamente hablando, mucho más trabas para compartir la información a través del navegador. Y cuando me refiero a compartir la información del navegador, supongo que todos manejan el concepto de lo que es o compra programática o todo lo que es remarketing, es decir, que yo veo un anuncio en Facebook y después cuando voy a un sitio veo que ese anuncio me sigue. Bueno, Safari lo que hizo fue empezar a cortar todo eso. O sea, ya no se comparte información entre sitios y sitios, y hay un montón de políticas mucho más duras y pesadas para poder compartir esa información. Entonces, todo esto fue generando ese efecto dominó que digo, que hizo que Firefox, por ejemplo, anunciara que iba a tomar las mismas políticas que Safari, y a partir de ahí, bueno, Safari otra vez lanzó una versión nueva, lanzó otra versión nueva del ITP, y esto hizo que Google de alguna forma empezara a anunciar
algunos temitas ya un poquito más serios respecto a su política de privacidad, hasta que Safari lanzó la versión 2.3 del ITP, que fue yo te diría que fue la estacada final, porque ahí fue cuando terminó de bloquear casi todo, y Google anunció que iba a hacer exactamente lo mismo, Google Chrome. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Que los principales 3 navegadores del mundo, Safari, Chrome y Firefox, tomaron políticas similares respecto a lo que es eliminar las cookies de terceros dentro de sus navegadores. Safari ya lo empezó a hacer, Firefox está en proceso y ejecutándolo, y Chrome anunció que lo iba a hacer a partir del 2021. ¿Esto qué significa? Que básicamente todo lo que conocíamos del mundo publicitario va a cambiar. Pero ahora lo vamos a ver más adelante de eso, porque esto va muy de la mano también de las regulaciones y de cómo se tienen que manejar los datos de las personas. Entonces, cuando uno ve esta información y ve el tema de la privacidad de los datos y piensan, bueno, qué bien que la gente está cuidándonos, en realidad está todo bien. Hay aspectos tecnológicos y legales y cosas que están relacionadas a la protección de los datos, pero también las compañías se dan cuenta que esto pasa a ser un tema comercial. Esta es una encuesta que hizo Diverge, que es un medio bien interesante, que si no lo conocen les súper recomiendo que lo lean, en donde básicamente preguntó cuáles empresas tecnológicas tienen un impacto real en la sociedad. Y básicamente, si ven, Google está primero, como en la que impacta más positivamente en la sociedad, con un 72%, y solamente hay un 4% de aspectos negativos sobre la sociedad respecto a cómo impacta. Sin embargo, Facebook impacta, según esta encuesta, un 40% de forma positiva y un 25% de forma negativa. ¿Okay? Cuando uno ve esto, ve una diferencia garrafal, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, y esto es básicamente un tema de reputación. O sea, Cambridge Analytica generó un efecto tan negativo en Facebook para que esto se vea reflejado de esta manera. ¿Ok? Y bueno, cuando dicen después, la otra pregunta que hacían era cómo manejan los datos estas empresas y qué confianza tenemos sobre cómo manejan la información, ni Google ni Facebook obviamente están primeros, está Microsoft, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es la confianza en una empresa y en una compañía en el manejo de los datos a la hora de generar reputación y a la hora de generar, obviamente, no solamente ventas, sino una evaluación mayor dentro del mercado. O sea, si ustedes van a vender mañana su compañía, les aseguro que una buena política de manejo de datos que cumpla con las reglamentaciones va a generar una mejor evaluación en su compañía. Eso es seguro. Pero acá lo interesante es que Google, que estaba primero, pasa al 5º lugar. Y se pone más interesante esto. Cuando hacen la pregunta de por qué no usan Facebook, fíjense cuál es la primera razón por cuál no lo usan. Básicamente porque no confían en cómo manejan la información personal de la persona. O sea que la gente no solamente tiene una mala percepción de Facebook en este sentido, sino también que no usan la plataforma por miedo a cómo usan sus datos. Fíjense la importancia que tiene este tema ya para las compañías. Y acá básicamente conseguí una encuesta que la hizo la misma compañía antes del problema de Cambridge Analytica, y cuando veíamos la reputación de Facebook y de Google comparado en cómo manejaban los datos, prácticamente era equivalente, o sea, no había un problema entre Google y Facebook. Sin embargo, hoy Facebook, en cuanto a confianza en cómo manejan la información, está último. Entonces, fíjense el efecto que tuvo Cambridge Analytica para la compañía, independientemente del efecto que tuvo en la bolsa y todo lo que ya saben ustedes seguramente, sino en cuanto a la reputación, ¿no? Entonces, es bien importante que entendamos que todo esto que está sucediendo no solamente afecta desde el lado técnico y si hago bien o mal las cosas, afecta de un lado comercial. Brutalmente, esto puede impactar en el éxito o en el no éxito de una compañía, sobre todo una compañía que recién está empezando, que si no genera la confianza en el buen manejo de los datos, puede afectar de una forma muy fuerte. En este sentido, en el nombre de la privacidad, todos empezaban a sacarse chapa y cartel y empezaron a buscar la forma de generar un cierto posicionamiento en el mercado. Facebook, como decía hoy, anunció el futuro es privado. Google decía que la privacidad no debería ser un bien de lujo. Sin embargo, Apple empezó a hacer. Y ahí marcó la diferencia. Acá hay 2 notas que me gustaron mucho poner en este ejemplo. Y la primera era que el gobierno no pudo parar a Facebook y a Google con su forma abusiva de básicamente tomar información de los smartphones en sus aplicaciones, pero sí Apple pudo hacer algo. Y por otro lado, es como Apple, con las políticas que está tomando, está siendo realmente un problema para Google y Facebook. Y cuando digo que Google y Facebook dicen y Apple hace, porque Apple ya está tomando políticas reales con sus usuarios. Entonces, en el caso de Apple, ya están listos, esto lo decía su CEO, para poder darle el control de los datos a los usuarios y poder tomar las decisiones que quieran con sus datos. En este sentido, Apple vio la oportunidad y no solamente hizo una campaña publicitaria muy buena, en este caso, donde obviamente ya comunica de alguna forma sus campañas reforzándose en los conceptos de privacidad, en cómo manejan la información,
y tiene varias campañas muy buenas, sino que también no se quedó solamente en hacer una linda campaña, sino que lanzó esto que les contaba hoy al comienzo en el timeline de los eventos que fueron ocurriendo, que lanzó lo que es el ITP, que el ITP básicamente es justamente lo que generó un cambio radical en la industria. Si lo tengo que poner en un GIF, básicamente el ITP fue esto, ¿no? Fue una bomba que dinamitó 20 años de evolución tecnológica en la industria. De evolución no, pero por lo menos de usos tecnológicos, lo destrozó. Lo destrozó en cuestión de 2 años. ¿Por qué? Porque sus políticas cambiaron para siempre, literalmente, la forma en que se hacían las cosas. En este sentido, Chrome y Firefox no se podían quedar atrás. Básicamente, lo que hizo Apple fue un mensaje muy claro en decir, bueno, yo voy a cuidar la privacidad de mis usuarios, voy a empezar a bloquear todo lo que sean fuentes externas para compartir información y le voy a dar el poder a la persona de que básicamente él controle su información como él quiera. Esto podemos entrar en aspectos técnicos, si quieren cuando lleguemos al área de preguntas les cuento un poquito más a qué refiere todos estos cambios del ITP, pero lo interesante de todo esto es que al Chrome y Firefox sumarse a estos eventos, lo que generó fue que el 87% de lo que son la industria básicamente estuviese de alguna forma impactada por estas decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Hoy entre Safari, Chrome y Firefox controlan el 87% de los accesos a navegador del mundo, sean plataformas móviles o desktop. ¿Okay? Esta es información actualizada a septiembre 2020. Y una cosa interesante de esto es que si lo ponemos en términos de usuarios, 4 de cada 5 usuarios van a ser impactados con estas políticas, ¿okay? De privacidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando Chrome termine de ejecutar esto, vamos a tener básicamente un mercado que va a haber cambiado, como decía hoy, para siempre la forma en que se manejaban los datos de las personas, por lo menos a nivel de navegadores, que es básicamente la puerta de entrada hoy en día a una página de internet y a muchos servicios más online en la nube. Entonces, fíjense el impacto que está teniendo esto. O sea, es realmente fuerte y grande. Y si bien estas compañías tienen diferentes enfoques en sus negocios, en cuáles son sus políticas a nivel comercial y cómo están operando y su visión de roadmap en cuanto a los cambios tecnológicos que van a hacer, en cuanto a medidas de privacidad, han adoptado todos medidas similares. Algunos ya la están ejecutando, otros ya las ejecutaron y otros la van a ejecutar. Lo importante es que entiendan que esto va a pasar, punto. No hay retorno, sino que va a ser cada vez peor. Entonces, acá es donde les digo bienvenidos a una nueva era y algo que se conoce en el mercado, que si lo googlean lo van a ver, que se llama la muerte de las cookies. ¿Okay? Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué son la muerte de las cookies? Bueno, la muerte de las cookies se lo denomina esto, es porque las cookies básicamente eran lo que definía el estándar hoy en día de la industria para identificar usuarios y sobre todo para darles una experiencia personalizada. Eso es lo que está cambiando para siempre. Por ejemplo, cuando yo entraba a un sitio web, ese sitio web podía tener cookies mías de cuál había sido mi comportamiento en el sitio y por ende me podía ofrecer cosas, desde publicidad hasta una experiencia más agradable dentro del sitio con la información que me vendía. O sea, básicamente yo podía entrar a un portal de noticias y ese portal de noticias no solamente me podía dar un banner con un producto que a mí me interesaba porque lo había visto, por ejemplo, en Amazon, sino también que me permitía de alguna forma ordenar el contenido según mis gustos o mis intereses. Eso que se conoce como cookies de terceros y demás, es todo lo que básicamente Safari está cambiando. Y lo empezó a hacer de forma muy gradual. Hoy en el timeline demostraba cómo fue cambiando paso a paso. Bueno, hoy está a un punto de rigidez que básicamente ninguna plataforma externa puede entrar sin que el usuario lo permita. Entonces empieza una nueva era en donde literalmente van a cambiar mucho las formas en que las personas no solamente guardan la información de otros usuarios cuando entran al navegador y cómo se comparte, sino la forma en la que vamos a tener que generar las experiencias en los sitios web y básicamente cómo utilizamos la tecnología, porque esto a lo que más ha impactado es a la industria AdTech, básicamente que era la que a través de estas cookies podía básicamente seguir a los usuarios dentro de los diferentes sitios y ofrecer desde promociones hasta contenidos personalizados. Así que bueno, en términos prácticos, ¿cómo afecta todo esto? Bueno, va a afectar primero a las plataformas de analítica. Básicamente, estas plataformas de analítica que antes usaban cookies para poder medir lo que es la atribución de un usuario, de una venta online y demás, se están viendo afectadas. Esto genera un montón de problemas. Podríamos hacer solamente una reunión de 1 hora hablando solamente de todos los problemas que está generando ahí. Va a generar problemas en los DMP, en los CDP, porque básicamente
los DMP manejaban información de las interacciones de los usuarios para poder generar todos estos anuncios personalizados y manejar campañas y demás, todo eso ya no va a estar. Va a generar problemas en la optimización y en la personalización, porque literalmente nosotros cuando entrábamos a un sitio teníamos una mejor experiencia gracias al conocimiento que esas empresas tenían sobre nosotros, y en un navegador me podían ofrecer cosas de mi interés. Eso ya va a cambiar. Y después va a cambiar en todo lo que es el mundo de la programática, ¿no? En la publicidad programática, que lo que hacía la publicidad programática era en base a mis intereses, me iba generando audiencias, estos software que servían comunicaciones y promociones en relación a quién estaba en qué lugar, y no necesariamente a poner un anuncio específico en un portal, sino que yo podría aparecer como marca en el New York Times si básicamente era la audiencia que un cliente había pagado. Entonces todo ese mundo también está cambiando, y está cambiando muy rápido, y va a generar un impacto muy grande todo esto que está sucediendo. Acá la pregunta entonces es, y bueno, todo este lío que se armó respecto al tema de las cookies y demás, ¿por qué se da? Y bueno, se da porque básicamente aparecen regulaciones muy fuertes que empiezan a marcar la cancha y empiezan a decir, bueno, el tema va por acá. Y si no se adaptan, nosotros vamos a poner multas muy fuertes para que se adapten. Y esto del GDPR se anunció hace mucho tiempo, y básicamente en el 2018 se hizo efectivo, pero ya muchas compañías sabían que esto se venía. Y para que se entiendan lo que es el GDPR, básicamente es el primer paso hacia una ley de privacidad global, que lo que hace básicamente es proteger la información de los consumidores. Ahora les voy a contar un poquito más qué implica el GDPR y al mismo tiempo cómo pueden hacer para poder de alguna forma adaptarse a esto. Pero es una ley que en verdad nace en la Unión Europea, pero que no afecta solamente a la Unión Europea, sino que afecta a cualquier persona o negocio que haga negocios con la Unión Europea también. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen, no sé, un ejemplo fácil, un e-commerce, y tienen clientes de la Unión Europea que compran en ese e-commerce, tienen que cumplir con el GDPR. Porque el GDPR lo que hace es garantizar a cualquier ciudadano de la Unión Europea a poder de alguna manera garantizar el buen manejo de sus datos. ¿Ok? Esto que parece algo, sí, está bien que se haga, en verdad es mucho más pesado de lo que se imaginan. Y la pregunta que todo el mundo se hace es si era necesario regularizar. Y la verdad es que sí, porque si uno se pone a pensar esto, ¿no? Que en el 2015 eran 2.000 millones de personas que usaban las redes sociales, y hoy son 3.800 millones de personas que usan las redes, y está un poco descontrolado. Ya gran parte de la gente que se conecta a Internet básicamente está metida en este mundo, que está dando un montón de información personal, y si no toman alguna postura fuerte, esta información en verdad, más allá de generar un imperio económico para estas empresas y una máquina de hacer plata enorme, se podía convertir en un riesgo enorme para las personas, ¿no? Y ahí entra el debate ético y moral que decía hoy al comienzo de la presentación. Esto significa que el 63% de la población mundial mayor a 13 años estaba teniendo hoy en día su vida expuesta sin ningún tipo de protección, ninguna ley que protegiera esos datos. ¿Ok? Y para ponerlo en contexto un poquito más agresivo, es de los 4.570 millones de usuarios de Internet, el 83% son usuarios activos que navegan a diario en las plataformas, en plataformas que hoy cualquier empresa que venda servicios a nivel online guarda data de esas personas, y que no había regulaciones de ningún tipo para guardar esos datos. Entonces cada empresa podía hacer lo que se le antojaba. Por eso decía al comienzo de la presentación que en Internet se pide perdón antes que permiso, porque nadie pide permiso. Che, ¿se puede hacer esto? No, la realidad es que nadie pide nada permiso, porque no hay reglas. De a poquito están habiendo reglas y se empiezan a cumplir, pero hasta hace un tiempo cada uno hacía lo que quería. A partir de acá es que cuando vemos esta tabla asusta, porque vemos el control que algunas compañías tienen a nivel de información. Por ejemplo, todos saben que Facebook es dueño de WhatsApp, que es dueño de Instagram y de varias plataformas más como Messenger. Y si ustedes ven ahí en esa tabla que Facebook solamente tiene 2.600 millones de usuarios, WhatsApp tiene 1.600 millones, Messenger tiene 1.300 millones, e Instagram tiene 1.000 millones, se van a dar cuenta de la cantidad de información que tienen estas compañías sobre nosotros. Entonces, la respuesta es sí, era necesario una ley que regulara todo esto, porque en verdad estamos exponiendo un montón de información personal y nadie la estaba regulando. Y la realidad es que además el GDPR lo que está haciendo, y es lo más importante, es generando por lo menos una regularización para un mundo moderno, porque las leyes que existían, que habían algunas leyes,
eran de hace 20 años o más, o de 30 años. Por ejemplo, algunas leyes se habían redactado en 1990, para que entiendan la dimensión del problema. Entonces, imagínense el mundo en 1990, donde no existía ni siquiera la computadora personal, como la conocemos hoy, o el smartphone, o las plataformas, o las redes sociales. Entonces, obviamente, las leyes que existían no acompañaban lo que era la evolución tecnológica. Y esto sucede porque la tecnología va mucho más rápido que tiene la capacidad del ser humano de adaptarse a esa tecnología. Entonces, como va mucho más rápido la tecnología que lo que nosotros tenemos capacidad para adaptarnos, genera estos desfasajes, ¿no? Es como que llegamos tarde a todo. Y llegamos tarde y esto genera obviamente problemas, porque cuando hay un montón de compañías que hacen las cosas de una manera, de repente te cae esta regularización y tenés que cambiar un montón de cosas en tu compañía para poder cumplirlo. Entonces, la cuestión acá es que se entienda que todo esto que está generando el GDPR genera un cambio cultural en cómo manejamos nuestros negocios. Cualquiera de los que me esté escuchando en este momento que tenga un negocio que venda online o que genera algún servicio online que registre personas, esto lo va a afectar. Y lo de los cookies lo va a afectar, por diferentes motivos. Pero es bien importante que entiendan la magnitud del impacto que está teniendo esto. El impacto es tan grande que el GDPR ya va recaudando 7.000 millones de euros en multas en menos de 2 años. O sea, empezó en marzo de 2018 o en abril de 2018 y ya va generando 7.000 millones de dólares en multas a compañías grandes, chicas y de todo tamaño. O sea, acá hay algunos ejemplos de nota, pero los invito a que pongan en Google básicamente las multas del GDPR y es una locura. Y esto básicamente está impactando también en diferentes tipos de multa, con diferentes niveles de gravedad. Básicamente pueden ser relacionadas en un entorno, hay 2 categorías, de 10 millones de dólares o 2% de la facturación global de la empresa, o si el nivel de infracción es muy grave, pueden ser de 20 millones de euros o de 4% de la facturación global de la empresa. O sea, son multas pesaditas. No estamos hablando de, bueno, tenés que cambiar esto, si no te vamos a mandar una notificación. No, realmente se tomaron muy en serio todo este tema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y básicamente el GDPR lo que dice es que ya cualquier compañía que tenga más de 15 personas en el staff necesita de alguna forma tener adentro de la compañía una persona a cargo de lo que es la protección de los datos, que dentro de los nombres de los roles ahora que tenemos que son bien cool, se llama DPO, que es Data Protection Officer, que básicamente esa persona tiene la obligación dentro de la organización de proteger y hacer el cumplimiento de lo que son las normas del GDPR. Así que bueno, lo que hice a partir de esto fue decir, bueno, ¿cuáles son algunas preguntas y respuestas típicas que salen cuando hablamos de este tema? Y bueno, la primera es, por ejemplo, ¿quién debe cumplir el GDPR? Por el momento son las empresas europeas y sobre todo empresas que ofrecen servicios o manipulan información de ciudadanos europeos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en Latinoamérica y genero de alguna forma servicios o productos para el mercado europeo, lo tengo que cumplir. ¿Ok? Es bien importante entender que si un ciudadano europeo va a un país de Latinoamérica y usa una plataforma en ese país, no es necesario cumplirlo. Pero también les digo que en Latinoamérica, casi todos los países de Latinoamérica hoy tienen leyes que no son iguales al GDPR, pero son muy parecidas. Entonces, lo que les puedo decir es que si uno cumple el GDPR, cumple con las leyes de Latinoamérica seguro. ¿Tá? Lo segundo es que, y una cosa más, cualquier negocio que quieran hacer global, lo tienen que considerar esto. O sea, cualquier empresa que cumpla con el GDPR hoy tiene la capacidad de hacer un negocio global. ¿Okay? Entonces es bien importante que lo tengan en cuenta. Lo otro es, básicamente, ¿cuándo entra en vigencia el GDPR en la TAM? Bueno, en verdad es difícil empezar en la TAM como una región homogénea, porque el GDPR como tal en Europa existe porque es una política de la Unión Europea. Eso en Latinoamérica no existe. Pero como decía hoy, cualquier cosa de alguna forma que ustedes quieran cumplir hoy en día a nivel de la TAM, yo les recomiendo que miren lo que hacen en el GDPR, que seguro van a estar sobrados. Así que bueno, hoy en día las empresas que están más fuertes en Latinoamérica respecto a lo que son las normativas y tienen cosas parecidas al GDPR son Argentina y Uruguay, luego la siguen Chile y Colombia, después México y Perú, pero sin ser tan estrictos en estos últimos 2 países. Por ejemplo, Venezuela no tiene ningún tipo de normativa al respecto, para que se hagan una idea. Pero igual es bien importante cada uno, según donde tengan los negocios, se encarga de averiguar esto. ¿Okay? Después, ¿cuánto tiempo puedo mantener la información de las personas? Bueno, el GDPR en verdad no establece ninguna política de si yo me registro en una compañía o doy mis datos en una compañía, lo tengo que mantener tanto tiempo, ¿no? En verdad no hay nada que de alguna forma nos obligue a tener eso. Pero sí, obviamente, lo que estamos obligados
es a guardarlo si justifica guardarlo de alguna forma. Es decir, que tenemos que tener alguna justificación para tener los datos de la persona, eso seguro. Después, ¿qué información puedo mantener y cuáles no de las personas? Bueno, no se establece en la ley cuál sí y cuál no. Lo que sí se establece es, como digo, algo que lo justifique y sobre todo dejarlo bien claro en términos y condiciones. O sea, cualquier persona que se registre en su sitio web y demás, el GDPR lo que existe es que la persona sepa para qué estoy dando los datos y por qué los estoy dando. O sea, eso es una de las condiciones fundamentales. O sea, no existe más el registrate sin tener un términos y condiciones que explique para qué y cómo van a usar los datos de la compañía y qué va a hacer con esos datos, cómo los va a almacenar. ¿Ok? Y es bien importante que entiendan que esto comienza, en verdad, a nivel ejecutivo, pero que alcanza a toda la estructura de la organización, porque la manipulación de estos datos tiene que ser bajo protocolos estrictos en cómo se manejan, cómo se guardan, cómo se comparten. De hecho, hay protocolos de se tienen que encriptar estos datos, ¿no? Y tienen que estar protegidos de una forma de que si yo doy los datos a una compañía, esa compañía me asegure que los va a poder manejar de la forma correcta. ¿Tá? Así que a partir de acá lo que elaboré es una serie de consejos para que ustedes en sus negocios y demás consideren que son importantes empezar a implementar de cara a un futuro, que esto, como digo, más tarde, más temprano, todos van a terminar adoptando medidas similares, porque lo que les mostraba del contexto hoy en la presentación es que el mundo va hacia un lugar donde el volumen tan abusivo que tienen estas compañías de datos sobre nosotros genera que estas regulaciones cada vez sean más fuertes, y el GDPR lo que hizo fue marcar el camino hacia a un plan de básicamente ley global. Así que más tarde, más temprano, esto nos va a terminar pegando y cada vez va a ser peor. Así que los consejos que yo les voy a dar para que tengan en cuenta en su negocio, los primeros son que siempre que alguien se registre en su sitio, plataforma, app o lo que sea, tengan el consentimiento de esa persona para almacenar sus datos. Eso se guarda básicamente con lo que nos conoce el opt-in con términos y condiciones. Lo habrán visto en un montón de sitios que se aceptan los términos y condiciones y un checkbox. Bueno, eso lo tienen que hacer todos. Si no lo tienen, están en falta o podrían llegar a estar en falta. Así que les recomiendo que lo hagan porque es determinante. Lo otro que está en juego y es muy importante, que tengan una clara documentación de cómo ingresan esos datos, cuál es el proceso, los flujos que transitan y qué modificaciones se pueden realizar a esa información. Sobre todo, que tengan protocolos y metodologías claros también para poder manipularlos y eliminarlos si alguien pide eliminarlos. Una cosa que establece GDPR es que se tienen que poder eliminar los datos si una persona lo solicita. Esto creo que si buscan en Google van a encontrar un montón de artículos y historias muy entretenidas. Después, cualquier dato que ingresa a la compañía, sea de un dato que te dio el usuario o de una interacción que uno guardó, tiene que tener una trazabilidad. Tenemos que saber de dónde vino y cómo vino a la hora que ingresó ese dato y por qué vía entró, si fue por el usuario, por una interacción o cuál fue la forma de que yo tuviese ese dato asociado a la persona. Es bien importante que se cumpla con esto porque cada dato tiene que ser justificado de cómo se tomó ese dato. ¿Ok? El otro punto es que las personas deben tener una forma, como decía hoy, de poder eliminar sus datos. Básicamente, no importa si yo lo tomé el dato, si para mí es algo importante como compañía, si yo como usuario voy y quiero eliminar mi dato, lo tengo que poder eliminar. Y eso es bien importante. Lo otro es que esto de las horas en verdad es bastante relativo porque tenemos casos donde puede ser más tiempo, en verdad. No se queden con el 72 horas, eso es en algunos casos, no en todos. Yo tengo que de alguna forma informar en un plazo máximo de 72 horas a los entes reguladores cualquier tipo de incidente de seguridad que pueda haber dejando expuestos los datos almacenados. ¿Qué quiere decir? Si como compañía me hackearon o tuve algún problema o lo que sea, tengo que informarlo. O sea, la ley me obliga a notificarlo. ¿Ok? Después, un tema muy importante es invertir en tecnología y en seguridad para guardar esta información. Me parece que es muy importante que todos empiecen a invertir en este aspecto, en decir, bueno, ¿cómo tengo los datos? ¿Están encriptados? Básicamente, ¿tengo backups de las bases de datos? ¿Cómo estoy manipulando los datos cuando básicamente comparto la información con terceros? Todo eso son parte de lo que la reglamentación exige. Si bien no ahonda mucho en algunas cosas y es bastante ambiguo en muchos aspectos, es mejor asegurarse de que toda la información que tengamos de las personas esté encriptada. Cuanto mayor es el protocolo en cuanto al manejo y el acceso a esos datos de alguna figura dentro de la organización, mejor. Así que yo les diría que esto se lo tomen en serio porque es un tema muy importante. Y como sé que muchos de ustedes, dentro de lo que hace IGNA, es básicamente fomentar la expansión de sus negocios, piénsenlo que a ustedes al cumplir con el GDPR, por ejemplo, más allá de estar sobrados en su país, en donde operan,
es muy probable que como compañía tomen una evaluación mucho mayor, porque el hecho de cumplir con estos estándares, en verdad lo que hacen es tener una mejor percepción de cualquier futuro comprador. ¿Okay? Y lo otro es que en Latinoamérica, si bien, como digo, las regulaciones no están muy claras, básicamente les diría que lo que insistí hoy en toda la presentación es que se aseguren bien de entender cuáles son las regulaciones en los países donde operan y, como digo, de que el GDPR sea la Biblia para poder considerarlo. Después, respecto al tema de los cookies que contaba hoy, y ya terminando con la presentación, así nos quedan unos minutos para las preguntas, algunos consejos para afrontar esto. Y bueno, básicamente yo creo que vuelve a tener éxito lo que es la publicidad contextual y vuelve a tener éxito en lo que sería empezar a traquear lo que hace una persona en mi sitio. Hay conceptos que no los quería poner hoy, si no la presentación iba a ser muy larga, pero yo supongo que todos saben lo que son la toma de datos en los conceptos de first party data, second party data y third party data. Bueno, hay un concepto interesante que se llama zero party data, que es guardar las interacciones que hacen esas personas con mi sitio y yo básicamente poder empezar a conocer mejor cómo se comportan en mis aplicaciones, en mis desarrollos, en mi e-commerce. Y el login pasa a ser un lugar ahora, te diría que fundamental, porque el usuario, al tener hoy en día el problema de las cookies y demás, cuanto mayores sea la cantidad de usuarios logueados que tengan mis plataformas, yo voy a poder identificar a ese usuario y por ende le voy a poder dar experiencias personalizadas como se las daba antes con las cookies. Pero el hecho de poder loguear al usuario va a ser algo fundamental para poder dar esas experiencias personalizadas. Por eso el tema del login se vuelve en algo fundamental. El hecho de que cada uno cree sus propias bases de datos se vuelve fundamental. Obviamente siempre cumpliendo con las normativas de la privacidad de los datos de los consumidores, que es lo que hablamos hoy, y teniendo términos y condiciones claras. Es muy importante que como compañías empiecen a crear lo que son estrategias de toma de datos, bajo políticas, vuelvo a decir, que respeten los términos que acabamos de ver hoy, pero que básicamente les permitan a ustedes, a partir de esa política y estrategia de toma de datos, ser mucho más sólidos después en las experiencias que le puedan ofrecer a sus clientes cuando estén logueados o cuando le quieran hacer una comunicación y demás, porque entre las regularizaciones que acabamos de ver el GDPR y el tema de las implicancias técnicas que eso está generando, por ejemplo, en los navegadores, en muchas cosas más, pero en los navegadores, que es donde más lo vamos a ver impactando a corto plazo, la realidad es que van a haber, como decía hoy al comienzo de la presentación, muchos problemas, nuevas reglas, pero también nuevas oportunidades. Así que si bien el futuro está lejos de ser muy claro, porque están pasando un montón de cosas en este momento y van a seguir pasando, hay algo que es seguro y se lo puedo garantizar, es que las cosas se van a poner más apretadas, no se van a liberar. O sea que ya desde ahora, si empiezan a cumplir con alguna de estas regularizaciones, si empiezan a tomar este tema en serio, creo que van a tener una ventaja competitiva en el mercado. Así que bueno, va por ahí un poco la presentación. Y bueno, desde mi lugar de búnker, estamos trabajando mucho en estos temas, así que cualquier compañía que necesite asesoramiento o ayuda al respecto, por supuesto que podemos ayudarlos.